Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno es tu Dios y Él es uno. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos en Historia de la Perfumería Oriente y abrimos las puertas en la historia de la perfumería de Oriente con Israel o Yisrael. El perfume en la Biblia. Vamos a ir al perfume en la Biblia y en las Escrituras. El pueblo de Israel también tiene registrado su universo de las fragancias. Y acá vamos a entrar que en Oriente el concepto de perfumería en base a las notas y fragancias es algo más sacro, o sea, más sagrado. Y es muy importante eso. Entonces, vengan, me acompañen y vamos al universo de las fragancias. Vamos a viajar a Oriente y salimos de Mesopotamia, salimos de Egipto y ahora vamos para Israel. Y desde Israel abrimos, si bien que estuvimos en Oriente, pero en la historia de las esencias y de las notas en la antigüedad, ahora nos vamos para el pueblo de Israel y dedicamos un capítulo aparte, que es el perfume en la Biblia. ¿Por qué esto? Porque merece realmente un capítulo aparte, como también haré un capítulo aparte del perfume en Oriente Medio, en la parte de Arabia, ¿tá? De los países árabes, ¿tá? Y le vamos a dedicar todo un capítulo exclusivo para concluir después en la India, o si da, también haré un capítulo aparte del perfume en la India, la historia del perfume en la India. Y comenzamos entonces con Israel. Abrimos en la historia del perfume ya más un poco en la frente en Oriente, pero vamos a dedicar esa parte del perfume de la historia de Oriente, en la historia de Oriente con Israel. Y para eso vamos en las escrituras sagradas, que es la Torá, que es los 5 libros de Moisés, o sea, conocido como Pentateuco, donde aparece las referencias al perfume. Realmente la Biblia tiene bastante de referencias de perfumes y algunas las vamos a ver. No las voy a citar todas porque, claro, es bastante cosa, ¿cierto? Y bueno, lo que vamos a ver acá, claro, es más la importancia del tema del perfume, ¿cierto? Que ya lo tengo preparado acá, ¿tá? Que es los perfumes en la Biblia. Y para eso, vengan y me acompañen para nosotros entender cómo la esencia se hace sagrada. Y lo abrimos con Israel para después ir al Oriente Medio, estamos en Oriente Medio, pero vamos a la parte musulmana y árabe, donde también el perfume tiene su esencia, tiene su sentido, tiene su valor filosófico y tiene obviamente su historia. Y no solo desde el pasado, sino hasta hoy tiene su historia. Y eso lo veremos en la clase del perfume en los países árabes, ¿tá? Del Medio Oriente. Y después iremos a la India para entender también y cerrarnos el ciclo de la historia del perfume de la antigüedad y también desde esa parte, para después entrar en la historia del perfume en la modernidad y contemporánea. Y ahí sí vamos en las especificaciones de los perfumes y la diferencia entre perfume nicho, design, y concluimos con el tema de reseñas y algunos consejitos, ¿tá? En temas de cómo realmente nosotros nos orientamos en la hora de escoger un perfume, de entender que reseñas elucidan y nos orientan y es maravilloso. Y yo tengo los reseñadores perfumistas que sigo en YouTube también, ¿tá? Tantos profesionales como amadores, pero que reseña es para elucidar y orientar, no es la última palabra, ¿cierto? Eso no significa que vamos a desmerecer a nadie, pero tenemos que entender que la última palabra la tienen nuestra piel y nuestros gustos, ¿tá? Eso es verdad. Bueno, comencé con la famosa parte de una oración que es Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es: escucha Israel, el Eterno es tu Dios y Él es uno. Y en base al Shema
es que hay toda una filosofía, hay toda una performance en el tema de fragancias. Oh Señor, eleva mis oraciones como un incienso agradable delante de tu presencia, para que mis transgresiones no sean presentadas delante de ti. O sea, desde ya el concepto de la fragancia ya obviamente era sagrado y obviamente eso influencia hasta en las oraciones y en la emuná. Emuná es la palabra hebraica para fe. La visión en el judaísmo, el cristianismo y como en el islam, la palabra que son religiones deíficas, o sea, de Dios, la palabra fe varía, no mucho, pero varía de una para otra. Para el cristiano, la pistia, la fe en griego, es lo que Pablo dice, ¿no? Que es una fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo que es muy claro. Yo tengo certeza de aquello que espero, mismo no tiene argumento, y tengo mi convicción de fe, mismo que no lo vea. ¿Tá? Claro, eso es un poco más profundo, obviamente, y teológicamente. Teológicamente deriva la palabra teología, que teología deriva de teos y logos. Teos que significa Zeus, pero que después se fue usando como adjetivo para Dios, Deus, Dios, ¿no? Zeus, Dios, ¿tá? Como Zeus era el padre de los dioses, Teos ficó como Dios, ¿tá? Y logos, que significa conocimiento. Entonces teología significa conocimiento de Dios. Acá vamos a la perfumología, o sería farmacología que existe, ¿no? Los fármacos, farmaqueia, prófumo, aroma, profumología o profumología, conocimiento de los aromas. Y es ahí que vamos. Y bueno, en el mundo de Israel, en el mundo desde el judaísmo hasta el cristianismo, las fragancias adquieren un papel principal en la hora de pureza, en la hora de elevar, inspirar, motivar y reforzar en las oraciones. O sea, la oración, aquel que habla con su divinidad, aquel que habla con su protector, aquel que habla en este caso con Dios, ¿cierto? En el caso del cristianismo y judaísmo. Claro que el judaísmo tiene una percepción de las cosas bíblicas, ¿tá? En el Tanaj, que sería la Biblia, que nosotros llamamos, pero sin el Nuevo Testamento. Los libros de toda la Biblia del Antiguo Testamento es conocido como Tanaj. Y los primeros 5 libros, que son los más importantes, no que el resto no lo sea, pero que son muy importantes, se llama Torah, o conocido latinamente y en el cristianismo como Pentateuco, o los 5 libros de Moisés. Y nosotros vemos que acá en la Biblia el tema de la fragancia es importante, y los perfumes. Entiéndase que en la antigüedad perfume no es como lo conocemos hoy, como vemos ahí atrás. El perfume venía en un aceite especial, en estrato, tipo atar, que es el estrato de aceite árabe, ¿tá? De las esencias usadas en Arabia, o ítar, como se le llama originalmente, que viene de la India, el estrato de óleo o estrato de aceite. ¿Tá? Pero acá el tema de aceite, de unción, de bendecir y de ungir, de dar protección, cumple un papel importante. Y no es cualquier aceite, es un aceite aromático, sagrado y consagrado. Entonces la noción de que los perfumes, en el contexto de que en la antigüedad el perfume venía en aceites y también como aguas de colonia, pero más en otra época y muchas veces sin alcohol, ¿tá? Sin alcohol. Es normal, obviamente, y lo que vemos es profundo, ¿tá? Entonces, y es muy espiritual, entendamos eso, ¿cierto? Entonces, bueno, lo importante es que antiguamente en el pueblo de Israel, las fragancias que llegaron a través del Oriente Medio, desde Egipto, Arabia, desde la India, desde el comercio de la China, después cuando China se expande, ¿no? En la China de la antigüedad, ¿tá? Y muchas fragancias que quedan y que salen también y surgen en Oriente Medio, sobre todo después que, si bien allá en la frente, mucho más en la frente, el árabe Avicena es el padre de la alquimia y es el padre de las químicas después de Taputi, en Mesopotamia, que es una de las primeras químicas farmacológicas. Avicena es el que descubre el método de destilación,
por el cual es un método complejo en aquel tiempo para destilar líquidos. Y de ahí en esa base que surge el tema de las fragancias, ¿cierto? Y según las escrituras, como acá tenemos el Tanaj, ¿tá? Este es nuestro indicador, porque en las escrituras sagradas que tenemos la Torá, los 5 libros de Moisés que vienen en un rollo sagrado, ¿tá? Grande o mediana, tenemos varios libros escritos sobre las escrituras sagradas, ¿tá? La Torá también puede venir en libros editados, en los cuales nos hacen referencia en hebraico, ¿tá? Por ejemplo, para buscar las referencias de las fragancias y de los aromas en la historia. Y las referencias están acá en los primeros 5 libros que escritos, que se llama Torá, pero el comentario y la referencia de esos 5 libros de Moisés es conocido como Humash. Y el Humash más famoso y el más usado es del grande rabino y profeta que se llama Rashi. Más bien rabino, ¿no? Pero no se lo catalogó como profeta, pero es el rabino y el grande More, el grande maestro y mentor que es Rashi. Y este es el Humash de Rashi. Y es la edición de Guchinik, que es de un rabino que lo traduce, ¿tá? En este caso es hebreo portugués, ¿tá? Acá está en hebraico, ¿tá? En hebreo con portugués, y es maravilloso. Y bueno, y nosotros no voy a usar los nombres claros en hebraico para no confundir también, ¿tá? Y los aromas más importantes en la fragancia y el perfume en Israel surge acá, en el templo sagrado y el arca de la alianza. En esa construcción del templo sagrado y del arca de la alianza, como vemos aquí, es que surge y tenemos realmente referencias perfumísticas. También lo tenemos en el Nuevo Testamento, que para los judíos mesiánicos es conocido como Brit o Berit Hadashah, ¿tá? Y Tanaj para el judaísmo en el Antiguo Testamento. El comentario de esa Torá es conocido como Humash, ¿tá? Pero también hay otros preceptos que hablan. Esos preceptos fueron pasados de generación en generación de forma oral, de boca en boca. Pero viendo después de tantas guerras y lo que fue isolado y sometido el pueblo de Israel, para mantenerlo, aparte de esa tradición oral, se optó por escribirlo. Y eso es lo que se conoce como el Talmud. Existen 2 Talmud, o sea, los comentarios escritos de las referentes a la explicación y la comprensión lectora y espiritual y filosófica de la cultura del judaísmo, ¿tá? Y eso se llama Talmud. Hay 2 Talmud, el más antiguo que es el Talmud Babli, o conocido famosamente como el Talmud de Babilonia o Talmud de Babilonia, el Talmud de Babilonia. Después tenemos uno más estructurado, moderno, pero que también mantiene la tradición oral, que es el Talmud Yerushalmi o el Talmud de Jerusalén. Perfecto. También nos hacen referencia sobre las fragancias y los perfumes agradables. Pero claro, se los voy a transmitir de una forma más que sea más simplificada y para que se entienda, obviamente. Perfecto. Bueno, a veces es hasta bizarro, porque yo he visto tanto acá en Brasil como en Uruguay y en otros lados, la lengua hispana y lusitana, en portugués y español, bizarro hasta de ciertos templos, iglesias y cosas, de prohibir usar este perfume. Es de una ignorancia total, una idiotez. ¿Por qué? Porque la primera que nos da referencia sobre y la importancia de las fragancias y aromáticas es la propia Biblia, ¿tá? Entendamos que la Biblia se tiene que entender en los escritos originales e interpretada en la cultura bíblica de aquel tiempo para transmitirla a los días de hoy, ¿tá? Por eso hay mucho error de interpretación. La Biblia hasta que puede ser un 97% traducida perfectamente, pero es 100% totalmente errada en su interpretación. Y basta solo aprender los contextos hebraicos tradicionales y judíos del Pardesh, que es el sistema de interpretación de las escrituras sagradas, que realmente nos muestran cuánto muchos errores de interpretación por falta de panorama bíblico, de panorama histórico, coherencia y raciocinio lógico, ya que Jesús nos dice, amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra fuerza, pero también con qué más, con toda nuestra inteligencia.
O sea, ser una persona espiritual no significa ser ignorante y creer lo que nosotros nos cuentan, porque viene en nombre de Dios. Primero, Dios no tiene intermediarios humanos. El que tiene se llama Cristo. Y nos refuerza y nos ayuda con su Espíritu Santo. Y bueno, para quien cree en Jesús. Para quien no cree y es judío, tiene su Espíritu Santo y tiene Dios, claro, obviamente. Pero vamos al foco. El foco aquí es que la fragancia, en este capítulo especial que es los perfumes en la Biblia, vamos a ver esa importancia. Por ejemplo, esta origen, ahora vamos a hablar arrancar de Egipto. Si bien la aromática, las fragancias, las notas, en primera instancia nacen en Mesopotamia, se consolidan en Egipto, y es en Egipto que años después tenemos toda una trayectoria que, bueno, según en la Biblia, tenemos que las primeras referencias de perfume es justo ahí. En el Pentateuco, escrito por Moisés, nos vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 30, en el libro de Éxodo, capítulo 30, Dios manda a Moisés a criar una fragancia digna de su santo templo. Moisés dice acá, leyendo la Biblia, que en la mensaje divina se le dice que prepare un perfume sagrado. La palabra que usa para perfume en hebraico es kesaya o kesiat, kesaya, que significa casia. La palabra perfume en griego, casia, kesayat, kesiat, es la palabra que se usa para perfume. Pero vamos a entender, ¿y qué es kesaya? Kesaya significa perfume. No solo eso, el idioma hebreo, él es constituido, si bien que deriva de los sumerios, ya que el pueblo hebreo nace con Abraham, Sai de Ur, y de los alrededores de Lagash, en la Sumeria y Asirio-Babilonia, y ahí son lenguas cuneiformes, tiene el hebraico, el hebreo antiguo, que es el hebreo paleolítico, y tenemos el hebreo moderno, que surge en el 1971. Más formalizado, ¿no? Estructurado, o sea, como se conoce hoy. Pero tenemos esa palabra que es kesayat o kesiat, casia, y vamos a entender que en hebreo, siempre la palabra en hebraico tiene un trasfondo que arremete a un adjetivo, a algún objeto, a algún lugar o por alguna causa. Entonces no usa un nombre apenas solo argumentativo, solo definitivo, solo para definir algo y más nada. No, en hebreo muchas palabras tienen doble sentido y tiene todo un trasfondo. Inclusive cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Es lo que nosotros conocemos en la cábala hebraica y en el judaísmo como gematría, numerología. Y en la teología cristiana también existe, no en el contexto esotérico ni nada de eso, pero que es lo que se llama numerología bíblica, que es la referencia al simbolismo de los números en la Biblia conforme a las escrituras sagradas en la perspectiva cristiana o judía o judaico-cristiana, ¿cierto? Entonces tenemos Kesaya. Kesaya es el nombre de una madera que es utilizada en la composición de perfumes. En aquella época Kesaya era una madera. Ustedes conocen el oud, la madera de Oriente, que es mucho usada en los perfumes, ¿cierto? Bueno, Casia, Kesaya, Kesiat, vamos a decirles Kesiat, que es más fácil, o sea, Casia. Casia es el nombre de una madera y que se usaba mucho en el Antiguo Testamento para incensar, perfumar el ambiente y sobre todo los altares sagrados rendidos a Yahweh o Jehová Dios, de forma traducida que no es lo correcto. Mismo porque hasta el nombre de Dios es impronunciable. Yod, Het, by Het. De ahí que latinizaron y colocaron la E, A, I, O, o sea, las vocales, y quedó Jehová, o sea, Jehová. Que en realidad, si vamos al hebraico, sería Yahweh, o sea, Yahvé. Más, yendo al punto, esa fragancia, Casia, era una fragancia muy importante, muy cara, y que apenas se usaba para ceremonias ritualísticas, dada al Eterno,
o sea, el Bar Olam, al Todopoderoso, el Dios y la voz y el Señor de Israel. Entonces, ahí que se utiliza la palabra para perfume como casia, o sea, casia es realmente la madera que es cara de conseguir, que es difícil. Entonces significa que es lo mejor. Dios le pide a Moisés que prepare un perfume de lo mejor de lo mejor. O sea, el nicho de los nichos. Y para eso, obviamente, usa la palabra casia, dando a entender que comienza con esa base. La base de madera oriental de la región de Israel y Palestina, que es casia. ¿Cierto? Bueno, acá vemos que por lo que se dice y por lo que tengo investigado, dice, por los estudios teológicos hebraicos también nos enseña que este perfume era esencia pura. O sea, bueno, esa tradición lo sabemos. Entonces este perfume era un atar, o sea, era un estrato de aceite. Recordando que antiguamente y en Oriente Medio es muy común y ya de siglos a siglos de la utilización de su aceite. Eso es muy importante ustedes entenderlo. Era realmente normal usar aceite, no como los perfumes o agua de colonia como conocemos, que surgen mucho más en la frente, ¿cierto? Entonces, por lo que se entiende, era una esencia pura, que obviamente sin alcohol, porque el tema de alcohol y la destilación surge después, ¿cierto? Y por lo que nos da a entender, era un perfume de la familia olfativa aromática. O sea, era maderado, pero era mucho más aromático, con notas amaderadas, y se dice que eran notas amaderadas y dulces, para aquel tiempo. Este perfume es en el cual Moisés perfuma el santo templo, el altar. O sea, en aquel tiempo primero era la tienda religiosa, su tienda con el arca sagrada, el famoso arca de la alianza, ¿cierto? Que es donde, o en la tienda sagrada, cuando no estaba el arca antes, era en la tienda sagrada, después en el arca de la alianza, es donde el pueblo busca para se encontrar y se comunicar con Dios, ¿cierto? Nos vemos que también sus intermediarios, o sea, los sacerdotes, eran los que más usaban estas fragancias, colocándolas en las cuerdas de su tienda, colocándolas en las piezas, colocándolas en el altar sagrado, también con el incienso y la mirra, que obviamente era para dar todo aquel entorno, aquel ambiente perfumístico y aromático, ¿cierto? Se dice que cuando en cierto relax y éxtasis espiritual, y en oración, el sacerdote entraba en conexión con Dios y la presencia de Dios decía, más allá de todo ese humo que tenía en la tienda, y que esa presencia de Dios era, aparte de un aroma agradable, era una presencia tremenda, y que Dios aparecía en forma de humadera, o sea, humareda, ¿no? O sea, había varios inciensos y ya humo, más el humo iba generalmente en el desierto no hay mucho viento, el humo subía, aunque a través que se quemaba iba subiendo, pero que cuando la presencia de Dios estaba, era más que apenas un humo, era como, se dice en la historia, como dice el Talmud y los escritos antiguos, que la presencia de Dios bajaba, ¿no? Bajaba o se mostraba como una nube densa y aromática, que eso es lo que se conoce como Shekinah, mal usado por el pentecostalismo y el protestantismo, sobre todo el pentecostalismo y el neopentecostalismo, que tiene la mala costumbre de tirar las cosas, distorcerlas para el propio beneficio económico y no espiritual. Cuidado con eso. Y aparte que hay cosas que tienen que entender. Términos judíos es para el judaísmo, no para tirarlos y usarlos, o costumbres judías para usarlos en el cristianismo. Al cristianismo lo que es del cristianismo y al judaísmo lo que es del judaísmo. Fácil. Y tanto que Pablo habla de eso, cuando
cuando querían judaizar los otros o querían convertir y no sé qué. No, la Biblia es explícita en eso en el Nuevo Testamento, en el cual el que vive por la ley, o sea, por el Antiguo Testamento será juzgado. Y el que vive por la gracia de Dios va a ser juzgado también por la justicia divina a través de Cristo, su abogado, más que Él va a abogar para la justicia divina. Mucha gente piensa que Jesús va a abogar por tus pecados. Sí, si hay un arrepentimiento, sí, pero también va a abogar por la justicia divina, para que el ser humano se arrepienta y sea transformado y purificado, pero no apenas para que sea eximido de sus errores y continúe en nombre de un Dios y un Mesías y un intermediario que no conoce y de un espíritu que no conoce, haciendo todo lo que es errado. Volviendo entonces, y esa Shekinah, que es la presencia de Dios, en el contexto hebraico, es la fragancia que también llega confirmando los pedidos y oraciones de un pueblo arrepentido. Según la Escritura dice, misericordia quiero y no sacrificio. Ya Dios estaba cansado de tanta muerte y tanta sangre. Entonces venían los sacerdotes y perfumaban y aromatizaban con aquel perfume que fue heredado desde Moisés, que se llama acacia o quesiat, y entonces de una forma aromática y agradable para que realmente se torne algo sagrado. Para el pueblo bíblico y de Israel, los aromas generalmente son sagrados, como es en el Islam, como es en el hinduismo, y para los hindúes, y en otras religiones también, religiones tanto de descendencia africanas, de hindúes, budistas, y alternativas, y holísticas sobre todo también. El perfume cumple un papel, y sobre todo en Oriente Medio nosotros, Occidente, hereda eso también en el tema de aromas, no tanto en el perfume como lo usamos actualmente, pero sí en las fragancias. Por eso es bueno y es muy importante tener aromatizadores en sus casas, porque un ambiente aromatizado le da otra perspectiva, le da otra vibe, otra vibración. Ustedes mantienen un hogar en armonía, por lo menos aromáticamente eleva el alma, no es solo el perfume, gente. Entonces eso es muy importante. Y bueno, entonces vemos que ya desde Dios manda a Moisés a crear un perfume. Entonces el perfume es algo que es sagrado. El aroma, claro, cuando uno dice perfume tiende a pensar en el perfume actual, pero si vamos en los orígenes, el perfume comienza desde el concepto de la mezcla de notas, desde su creación y fijación, desde su evolución. Y después lo tenemos, claro, ya desde Egipto en su consolidación y adaptación, digamos, para después su modernización. Pero el perfume ya existía. Hablamos de aromas que una vez un aroma concentrado y extractado es un perfume, pronto. Esa es la definición. Entonces ahí vemos que ya en los tiempos bíblicos, y en el cristianismo, en el judaísmo, en las religiones monoteístas y deíficas de Dios, vemos que realmente el perfume ya estaba inserido y nace con casia o quesiat, maravilla, y que era un extracto de óleo puro sin alcohol, o sea, era aquel extracto que sale en la gordura, que sale en aquella especie gomosa, ¿no? Como cuando la savia, cuando cortás el árbol de la savia sale aquel, bueno, más o menos es por ahí, pero se usaban grasas y otros aceites para poder retener eso, ¿no? Y en la madera de casia es lo que Dios manda para hacer ese perfume de olfativa aromática maderada, con dulce, y que es importante. Surge entonces, vemos ahí de forma bíblica, y cuidado, era tan sagrado que ninguna otra persona, apenas sacerdote, y solo un sacerdote para ese ritual específico podía usar el perfume, y solo los sacerdotes se podían utilizar y colocar perfume, pero no porque ellos se podían perfumar porque ellos eran los sacerdotes, no, era porque para entrar en lo mínimo, para entrar en el lugar sagrado, tenían que estar perfumados. ¿Por qué? Y acá que voy al punto. Porque perfume, para las religiones semitas, perfume en Oriente Medio, es símbolo también y sinónimo de
purificación. ¿Tá? Inciensar, aromatizar tu casa con las buenas energías es purificarlo. ¿Tá? Y ellos hacían lo mismo. Inciensaban, aromatizaban para purificar, para consagrar aquello. ¿Tá? Por eso se dice, como nos enseña el Nuevo Testamento, eleva mis oraciones, Señor, como un incienso agradable delante de tu presencia. Ahí vemos el valor de la aromática, de los aromas, pero vemos el valor de concepto. Entonces, cuando ustedes usan un perfume, les eleva el espíritu, les eleva el alma, les hace bien, porque eso es terapia del perfume, no es nada errado, no es nada pagano, ni antipagano, ni es anticristiano, ni es cristiano tampoco, ni ocultista, no, nada de eso. Es algo real. Tiene un valor psicosomático, o sea, un factor psicológico que afecta al cuerpo, que es a través de la aromática. Y el perfume los purifica. No es nada raro que un buen perfume los eleve, sobre todo los que son florales, amaderados y con un toque leve dulce. Sobre todo los perfumes orientales, resumiendo. Y ahí vemos, por ejemplo, en esa referencia, que el perfume era usado para identificar todo aquello que era sagrado y religioso. ¿Tá? Acá estoy viendo, Dios le dice a Moisés, procura en cantidades como la resina aromática, el ungulum, el galbanum aromático y el incienso puro, y prepara con ellos de acuerdo con el arte del perfumista, incienso perfumado, temperado con sal, puro y santo. Ellos no harán este perfume con esta composición para uso personal. Yahweh, Dios, Adonai, Gad. Bueno, se lo simplifico así de esta forma para que se entienda. Creo que ya tenemos referencia perfumística desde la antigüedad, ¿tá? Y de forma sagrada. Entonces y si vemos desde la Mesopotamia hasta Egipto, siempre el perfume cumplió un papel importante, fundamental, que es un papel espiritual. Qué bueno reflexionar eso, gente. ¿Tá? No es para idolatrar ni consagrar algo que no existe, pero lo pueden consagrar de modo filosófico y personal en el contexto del uso de un perfume. Este perfume te hace bien, te eleva el espíritu. Vamos a darle un valor más lindo al perfume también. ¿Tá? No más de lo que merece, pero sí, ¿por qué no? Yo lo estoy pagando, me compro un perfume de nicho caro, compro un perfume rico, o un nacional, o un contratipo, o lo que sea, pero dale un valor lindo, ¿sí? La idea del perfume no es realzar la identidad. Si realza la identidad, cuanto más un perfume que realmente nos purifique, nos haga bien y que sea como un ritual sagrado de la moral, o sea, de la estética y sobre todo la moral de que nos haga sentir bien, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vemos la Biblia en Esther, que ahí la mujer se prepara para ser presentada al rey Asuero. ¿Para dónde que estamos yendo? Ahí mismo, Mesopotamia. Junto con las demás mujeres escogidas para alegrar al rey por un año, siendo 6 meses se bañando con perfume aromático. ¿Tá? ¿Cómo? Hecho por Moisés. ¿Tá? Y más 6 meses se bañando probablemente con perfumes de rosas, que era muy usado en Oriente, ¿tá? Y otros cosméticos. Recordando que cosméticos, el concepto de cosmético en la antigüedad era todo, perfume, maquillaje, bueno, todo lo que se usaba. Terapia de barro, sí, todo. ¿Tá? Se dice que el carro de Salomón también salía perfumado con aceites aromáticos y que el perfume fuerte hacía con que el carruaje de Salomón era perfumado con perfumes, con especies aromáticas, y que cuando el carruaje iba, ¿no?, donde ella pasase, todos supieran que el rey estaba ahí y lo fueran a reverenciar como tal es el rey, ¿no? Y claro, este artificio, esta forma, fue muy usado por reyes e imperios, así que para que ustedes vean lo cual importantes. Bueno, seguimos. Por lo mismo motivo, y vamos a la parte importante, cuando Jesús nace, los 3 reyes magos, ¿tá?, mal conocidos como reyes magos, pero ellos eran los interpretadores de las estrellas. O sea, hoy suena medio galáctico, ¿no?
porque tenemos tanta fantasía, tanta cosa y tanta modernidad en el tema de películas y cosas del espacio. Pero se conocían como interpretadores de estrellas, eran del desierto. Se supone que como ellos eran astrólogos en aquella época, leían los astros, ¿tá? Esos reyes que venían de Oriente se entiende que eran de mesopotámicos y árabes, que eran los que interpretaban la base de la astronomía que nace de la astrología, y eran astrólogos. Y esos tres reyes de cada reino, se entiende, eran reyes mismos, se entiende en los textos apócrifos. Apócrifo es aquello que está fuera del contexto, fuera del canon, o sea, de la regla. Canon significa regla, del contexto sagrado bíblico en este caso. Lo que está por atrás, que se dice en las leyendas o en la historia, como lo que sería el Talmud, solo que en el Talmud, en el contexto judío se lleva a serio. No es que no se lleve lo apócrifo, es referencial. Y esos tres reyes magos, ¿qué le llevan a Jesús cuando es niño? Incienso, oro y mirra. Realmente el orden sería mirra, oro, incienso, pero bueno, está, eso va en la llegada. Y dice pero se entiende realmente, ¿está? Que ese incienso, mirra, la mirra, ¿está? Una especiaría, y que el incienso era gálbano. El gálbano, entienda que el incienso no es una sola cosa, ¿está? El incienso es una nota maderada, digámoslo así, una nota de oriente, perdón, ¿está? Que tiene sus varias especies, ¿está? Y una de ellas es el gálbano, que es un fijador por naturaleza, ¿está? El gálbano es un fijador natural aromático. Recordando que los perfumes, ¿está? Mismo en la actualidad, y lo voy a demistificar, los perfumes no tienen fijadores. Ah, hay fijador. No, una cosa es, hay aldehídicos que intentan igualar perfumes naturales, sobre todo los animalísticos, ¿está? Y que en su connotación tienen una duración a más, y por eso se le fija más, ¿está? Pero los verdaderos fijadores son las notas orgánicas naturales, ¿tá? Y cuanto más extracto, más le dan la duración al perfume. Esos son los verdaderos fijadores naturales. No hay un líquido especial que coloco para que el perfume dure más. Eso es un mito, ¿tá? Ya se los voy diciendo, ¿tá? Una cosa es diluidor, que se usa para vos diluir el perfume y extractarlo, ¿tá? Pero lo que va a hacer que el perfume dure más, o que puede potencializar la duración. Pero no hay un fijador todavía, ¿tá? Y no se usa porque si no le tira la esencia. Lo que usan son los estratos originales, ¿tá? El estrato de perfume, que todo perfume tiene estrato. Cuanto mayor estrato, mayor duración, proyección y estela, silage van a tener. Entonces el galbanum es un incienso que era un fijador, ¿tá? Entonces vemos acá que la mirra era una especiaría usada para hacer perfumes aromáticos, ya lo sabemos, ¿no? ¿Tá? Y el gálbano era un incienso que es muy aromático, pero a su vez duraba más tiempo, tenía una estela, o sea, y una proyección y una duración mejor, una fijación mucho mejor. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que obviamente, ¿cuál era la idea? Oro era lo más rico y sagrado, pero oro era la durabilidad, ¿tá? Era simbolismo de eternidad, ¿tá? Incienso y mirra. La mirra era por excelencia el perfume agradable y aromático, o sea, al rey de reyes se le ha ofrecido la fragancia más hermosa, símbolo de la oración más pura, símbolo de purificación. Un rey puro, un perfume puro, un aroma puro, para que purifique a aquellos que les rodean. Que a tu presencia, Señor, me purifique. Es eso lo que le estaban queriendo decir para Jesús, ¿no? Y mirra, o sea, era un aromático fijador, o sea, símbolo de durabilidad y de fragancia, pero símbolo de permanencia, símbolo de realmente de firmeza, ¿tá? De seguridad. Entonces, la seguridad, la firmeza, la mayor fragancia que no se pierde y que dura por generaciones, o sea, y en su eternidad, de símbolo, de forma simbólica, es dado al Rey de Reyes, ¿tá? Entonces, nosotros vemos acá entonces esos tres presentes usados en aquella época, ¿no? O sea, aparte mucho oro para brillar y por su poder, la riqueza, en este caso símbolo de todo lo que es riqueza espiritual, poder espiritual sobre todas las cosas y brillando sobre la oscuridad, ¿tá?
También tenemos el perfume aromático, o sea, la mirra, también para anunciar su pasaje en la tierra y su pasaje de peregrinación sería, ¿no? Y el incienso, que en este caso es el más fijador, que es el gálbano, un tipo de incienso, ¿tá? Que servía como, aparte de fijador para, como les dije, proyectar la fragancia más lejos. En este caso la proyección de las buenas nuevas del Evangelio que perdura y que dura, ¿cierto? Entonces, también vemos que un perfume caro, el Chanel número 5, el perfume nicho de los nichos, Clyde Christian número 1, hecho con oro, diamantes y joyas para para un remate, ¿no? Que hubo, porque hoy Clyde Christian está el normal, pero está acá un Clyde Christian que fue el perfume más caro del mundo, ¿tá? Carísimo mismo, que se hizo un remate para donación y asociación benéficas, ¿tá? Que era hecho de oro, el líquido el mismo, pero hecho de oro y diamantes y todo lo lujo de los lujos. Y digamos que un perfume carísimo fue quebrado y derramado en los pies de Cristo y ungido y secado con el cabello. La gente, me supongo, es como que venga Jeremy Fragrance, y tire perfume y se lo tire en los pies. Pero no, acá hay una diferencia. Es como que agarres un Aventus Creed, un Tom Ford, un perfume de Marley, vamos a decir, un Clyde Christian, un Roya Parfum, y lo abras y se los tires en los pies, ¿tá? Y lo seques con tu pelo. Pero qué actitud, ¿no? Actitud realmente espiritual, porque otro sentido no tiene, ¿cierto? Y entonces nosotros vemos acá que la mujer derramó ese perfume y no seguía las tradiciones bíblicas, que las tradiciones judías de aquella época, ¿tá? Por eso fue llamada de pecadora, pero ella va toda arrepentida porque no seguía las tradiciones de aquella época y derrama lo más caro que tiene. Lo más caro que tiene, dice la leyenda que quiebra el perfume. ¿Tá? Muchos dicen que porque no venía en frasco de vidrio, venían ánforas. Entonces dice que generalmente se abría la ánfora y se llevaba con algodón, se pasaba con algodón o pasaba la mano como un aceite, ¿no? Pero dice que se quebró, que lo quebró y lo derrama en los pies y en sus cabellos lo seca. Qué importante. Vamos a la segunda y última parte.